Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos amigos y seguidores de Historia Rebelde. Continuamos con la extraordinaria y tumultuosa vida de José Asunción Silva. No sin antes saludar a nuestros internautas en la Universidad de Barcelona, en la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, Universidad de Friburgo, la Universidad de Toulouse y la Universidad de Buenos Aires, cuyos mensajes nos han llegado a raíz de este programa sobre la vida y la obra de José Asunción Silva. Igualmente hemos recibido un saludo muy especial de mi buen amigo Carlos Osejo, que es el director de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, un cartagenero muy querido, muy buen amigo mío y del cual ya empieza a replicar este programa allá. Y desde luego a todos nuestros alumnos de la Cátedra Santanderista en la Universidad de la Gran Colombia y nuestros seguidores también en Teleamiga. Bien, hablábamos la vez pasada de que José Asunción Silva asistía a esas reuniones que armaba el papá de él, don Ricardo, y Eugenio Díaz Castro como cofundador de un grupo literario, político, un grupo bastante estudioso de lo que era la literatura, la historia también, ¿sí? Donde había muchísimos matices, inclusive políticos y todo eso que más tarde vamos a mirar cómo se cruzaban cables en esa época, que contrasta con los inconvenientes, por decir algo más decente, de la política que estamos viviendo en estos días. Entonces vemos cómo a esa mosaico asistían José María Vergara y Vergara, José Joaquín Ortiz, en varias ocasiones Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo, un también asistente asiduo a ella era Joaquín Suárez Lacroix, que entre otras cosas escribió un hermoso poema, tal vez el más largo que se ha escrito sobre la vida y la obra de Bolívar en poesía, que lo publicó Alberto Urdaneta en el Papel Periódico Ilustrado de Bogotá. Y ya continuando con esta saga, nos encontramos que José Asunción Silva hereda de su padre ese encanto especial de la conversación, el amor irresistible a lo bello, la percepción rápida y precisa de lo que era una persona o unos objetos distinguidos, ¿sí? Delicados, artísticos, y el don de esa sensibilidad que era una cualidad dominante en su progenitor, Ricardo Silva Frade. Hermano medio de mi bisabuelo, como los comenté anteriormente. Muy bien, entonces, Ricardo Silva, con unas costumbres muy bogotanas, muy raizales, siempre fue un comerciante que se distinguió siempre por sus formas delicadas que también exhibía en su almacén. Él era el más grande importador de pianos en esa época. La exhibición de muebles que traía de Europa
ahí sí como dicen, con sello propio, Luis XV. Algunos de esos muebles inclusive los alcanzamos a heredar en mi familia. Y todas esas pianos, telas, porcelanas eran traídos desde luego de Europa y eran demasiado novedosas para el momento. Y yo diría también que muy anticipadas para la época y para una ciudad que todavía tenía mucho de colonial e intrascendente. Entonces, cuando José Asunción, por esos avatares de la vida, se encuentra solo frente a la casa comercial, la situación se torna completamente difícil e insostenible. Busca la oportunidad en diversos campos que le son esquivos. La verdad es que los negocios no estaban hechos para José Asunción. Era un pésimo negociante. José Asunción estaba hecho para la poesía, nació para la poesía. Ahora, fruto de esas primeras incursiones son los poemas que componen las intimidades, compuestas básicamente entre 1880 a 1884, y sus colaboraciones, que entre otras cosas también era un asiduo columnista del papel periódico ilustrado de Alberto Urdaneta. Su padre, Ricardo, ahí escribió una bella historia que se la dedica a su primo hermano, a mi bisabuelo Miguel Díaz Granados Frade, publicada, como les comentaba, en el en el papel periódico ilustrado. Y otras donde también Silva fue columnista, Silva hijo, y lo mismo que los poemas que alcanzó a publicar, gran parte de ellos en el Liberal de Juan Figueroa. Hacia 1878 muere su hermana Inés, con tan solo 6 años. Entonces, es más, para esa época también han fallecido sus hermanos Guillermo y Alfonso, decesos que inspiran a José Asunción Silva para escribir Las Crisálidas, un poema que luego se incluye en el apartado de la infancia y en el libro de los versos, y que habla de ese episodio. A ver si me acuerdo. Unos días después, en el momento en que ella expiraba y todos la veían con los ojos nublados por las lágrimas, en el instante en que murió sentimos leve rumor de alas y vimos escapar tender al vuelo por la antigua ventana que da sobre el jardín una pequeña mariposa dorada. Ese poema me lo enseñó mi padre cuando yo tenía entre 5 y 6 años. Todavía no se me ha olvidado. Entonces, ese mismo año, cuando él publica estos versos, asediado por la situación económica cada vez más precaria, debido también a las medidas del gobierno radical, Silva abandona sus estudios y comienza a trabajar ya directamente en el almacén de su padre, que desde entonces pasa a llamarse Ricardo Silva e Hijo. Entre otras razones, Silva diseña una estampa
con sus iniciales, ¿no? Que se convierte en el logo y va a ser siempre el logo de su identidad. En sus tarjetas personales siempre va a llevar esa impronta de José Asunción Silva, un haz que se enmarca en el lado superior izquierdo de sus tarjetas, una especie de repujado sobre papel, bastante llamativo, entre otras razones, que es utilizada pues en la papelería de sus negocios y de las cartas, y después, desde luego, en sus tarjetas de presentación. José Asunción Silva crece en un ambiente en el que se habla de política y literatura, y por los salones de su casa natal, ubicada en el costado oriental de lo que es hoy el Parque Santander, y que antes, digamos, donde estuvo ubicado un tiempo el Banco Central Hipotecario. Hoy queda una oficina creo que es de la administración, del Ministerio de Hacienda, de pago de impuestos. Esa era una casa en el costado oriental, que era una serie de casas, entre otras cosas, la casa de la esquina nororiental era la casa de su abuela, era la casa de los Frade Bustamante y Laiseca, de de la mujer que él más quiso, que fue su abuela, ¿sí? María Jesús Frade Bustamante y Laiseca. Ese fue el gran amor, digamos, de Silva dentro de su relación íntima familiar. En esa casa desfilaba Manuel Pombo, Ricardo Carrasquilla, José María Quijano Otero, José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín, Rafael Pombo, Miguel Samper, mi tío Roberto Suárez Lacroix, que posteriormente va a ser socio de él en un negocio que emprendieron junto con Carlos Holguín Mallarino y Jorge Holguín, su hermano, la creación de un negocio de baldocines. La casa de los Silva sirve incluso como un sitio secreto de conspiraciones para sacar del poder a Tomás Cipriano de Mosquera. Y es así, aquí en el Congreso, después derroca para enviarlo preso al Observatorio Astronómico de Bogotá. La muerte del padre hacia 1887 se suma a la situación crítica del comercio. Ahí es cuando escribe La protesta de la Musa en 1890 y colabora en el periódico y en la revista Gris, que publica los ensayos de Guy de Maupassant, de Pierre Loti, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es, entre otras cosas, el papá de los poetas malditos. Así fuera, pues, norteamericano, ¿no? También, digamos, de esa corriente donde nacen los poetas que anteriormente, en el programa anterior mencionamos, como Mallarmé, Rimbaud, y todos ellos, de esa misma élite. También, digamos que lee mucho a Tolstoy y Anatole France, del cual pues, tenemos en nuestra familia algunos libros autografiados, entre ellos uno autografiado a mi padre en las postrimerías de la vida del gran literato francés Anatole France, el cual tengo en mi poder, en mi biblioteca, y está
firmado hacia el año de 1928 en París. Igualmente Silva compone algunas de sus gotas amargas, que son poemas sarcásticos en los que es evidente el desgarre interior de Silva, su desorientación espiritual y sus efectos amargos. Entre otras razones, aquí no hay memoria de que se haya usado más en Colombia, y yo diría casi que en América, que de la de José Asunción Silva y la de su tío, el general Francisco de Paula Santander. Aquí van a pegarme otro brinco los genealogistas, pero yo les voy a decir por qué es tío. Viene a ser tío por esa rama transversal parenteral, ¿sí?, del 4.77% del torrente, de 75% del torrente sanguíneo, de que habla el profesor Guerra a finales y comienzos del siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, y también en concordancia con la teoría mendeliana de Mendel, ¿sí? José Asunción Silva desciende de Santander por la rama Fortul, por la rama Ramírez de Arellano y por la rama Gutiérrez de Caviedes, que es la misma de esa sociedad endogámica que se encuentra en la frontera colombo-venezolana, ¿sí? Entre otras razones, estamos haciendo ese estudio de ADN de esta rama Silva, porque ya la de los Suárez ya la tenemos completa y es lo que vamos a publicar próximamente en las nuevas genealogías de la descendencia y la ascendencia del general Francisco de Paula Santander en América y en Europa. Muy bien, pero no nos distraigamos. Entonces les decía que no hay memoria que se haya calumniado tanto a dos personajes que tienen que ver y ser de la misma familia. Y la desfiguración ha sido de toda la línea. Silva es desgraciado en vida por su total desacuerdo con el medio y con la época que le tocó vivir, de las malas publicaciones también de su obra, caídas algunas de ellas en manos de editores cursis y empresarios incomprensivos, no leído menos con los imitadores, biógrafos y amigos póstumos que se le han aparecido y que abusaron de esa misma confianza que él les brindó para hacer ediciones piratas. De Santander, pues ya sabemos que todos los males de esta república convulsionada y desagradecida lo tienen en la picota de los dicterios y las calumnias. Pero ese también es otro tema. La chismografía de Silva, sobre Silva mejor, comienza en los salones de costura, que soplan al oído de los adolescentes de la época y de sus consortes, como dirían aquellas señoras de antaño, entre punto, cadeneta y punto, como en el cuento de aquella sombra larga que se confunde con la del poeta en la noche de luna que inspira el más hondo de sus cantos. Nada menos que la sombra que a través de los tiempos se ha venido prolongando y creciendo en una sola y misma línea luminosa con la gloria del cantor. Silva no es hombre desinteresado a la manera de tantos letrados, los de raza española en especial.
amigo del lujo, es un catador finísimo, experto instintivo de todo lo excelente. Su naturaleza no puede avenirse jamás con la pobreza, con esa pobreza amada orgullosamente por los caros. Amiga directa de Pombo también, querida bohemia de flores y de clima Cosoto-Borda, agregaría yo. No siente él cómo puede escribir en un cuarto pobremente amoblado. Silva no es capaz de hacerlo, porque Silva estaba acostumbrado a sus comodidades, a vivir sabroso, como dicen hoy, para imprimir luego, pues, en un mal papel o en un diario político, versos que sueña editados, tal vez en Francia, por Alfonso Lemer, por ejemplo, o para leerlos a un grupo de amigos en las haciendas de su familia, de sus familiares, de sus primos y tíos, como son las haciendas de Cogua, de Roberto Suárez Lacroix, La Magdalena, Hato Grande, de su tío abuelo Diego Suárez Fortul. Es más, de su papá, que también formaba parte de ese nudo gordiano de la herencia de Silva, de Hato Grande, de La Magdalena, como les venía contando. Entonces, Silva es de los que sueña con esos tíos abuelos, los Suárez Fortul, los Suárez Lacroix, vestidos con frac, amigos comprensivos, familia y bien acicalados, de sobremesa, de banquete, una biblioteca donde no falte un solo detalle. Marca honda y discretamente con el sello de su personalidad. Ese es Silva. Y después, por ejemplo, de un buen almuerzo en el parque de la residencia, de su residencia de campo en Chantilly, la villa de Chantilly, en Chapinero, aquella hermosa villa donde él escribe el Nocturno 3 de la calle 60 en la carrera octava, entre carreras octava y novena, ¿sí? Donde él dibuja una arboleda con prados de verde profundo que solo dan los siglos, con sombras de cedros y nogales que se suponen plantados por remotos bisabuelos, con humedales o humedades mejor emanada de los rincones que no toca jamás el sol. En un jardín cuyos límites no se adivinen con precisión, una mansión cuya despensa esté lejos de la biblioteca o el salón, a donde el menudo detalle de la vida diaria llegue amortiguado por el respeto ceremonioso del señor de la casa. Ese era Silva, un hombre que fumaba con su pitillo de plata y oro. Además era un fumador empedernido, fumador de 3 paquetes diarios, cigarrillos egipcios y turcos, ¿no? Pero no, esta no ha sido tal vez la faz en que se ha visto el poeta más maltratado. Otros quieren comunicar cierto colorido donjuanesco, cierto sabor de capa y espada, a los que él es completamente extraño. No siempre son los poetas los más dados a este juego de desfiguración, son los amigos póstumos, que en tertulias y corrillos refieren anécdotas y aventuras en que ellos aparecen como testigos o coautores. Hay que decirlo francamente, Silva es más bien un hombre casto. Sus aventuras son más que todo apócrifas.
ni su temperamento, ni la impronta de ser de la sociedad de esos tiempos que se prestan para aquello, ni siquiera el flirt con que sus dependencias y anexidades ha despuntado por entonces. Silva no es el hombre para gustar de las mujeres de su época, no lo es. El sitio está dominado por un hombre más macho. Bogotá es una ciudad de provincia, es más una ciudad de provincia que la capital cosmopolita que vendrá después y que por supuesto tenemos hoy. En aquellos tiempos el hombre trabaja en el campo y piensa en la próxima guerra civil. Esa es una realidad. Las calles, las casas están demasiado cerca de los potreros, en los solares de los amigos. De los amplios caserones, pasta siempre ensillado en la noche un caballo que ha de conducir al otro día al joven en la madrugada a regir esas faenas varoniles soleadas. En la tarde regresa pasando por la ventana de su amada que le espera detrás de la cortinilla, estremecida bajo el soplo, o mejor, bajo un suspiro de la tarde apacible. Afectado, afeminado, se oye llamar más de una vez por labios femeninos. Y dentro de la época, estos epítetos cuadran exactamente y son justos. Esa es una realidad a la cual tenemos que llegar. Siempre está vestido a la rigurosa Londres. Habla mucho más bajo que sus contemporáneos. Piensa más sutilmente, más complicadamente. Puede, y así es en ocasiones, que su talento es muy grande. Puede atraer, fijar una visita sobre sus temas, los bellos ojos oscuros de una santafereña. Lograr su atención sobre sus análisis agudos. Los análisis agudos, fijar la atención de una santafereña. Lograr su atención salpicados al mismo tiempo de reminiscencias artísticas de sus numerosas lecturas. ¿Han leído sus prosas? Allí está él con las mujeres, allí su esfuerzo por ponerse en comunicación con ellas, por buscarlas por los caminos intelectuales. Allí creaciones de mujeres que él ha soñado, pero que realmente no existen. Hasta aquí dejamos esta segunda parte, porque lo que viene ya es relacionado con los grandes amores de Silva. Nos vemos hasta la próxima. Historia Rebelde los saluda y en contacto.